Buenas tardes o días tengan todos y todas. Mi nombre es Pedro Rocha y soy responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red Late. Les damos la bienvenida a esta 55 jornada de nacional o regional, donde marcamos las tendencias de la tecnología educativa en nuestra región. Y en este sentido, pues como ven, cada mes vamos buscando una temática, presentación de libros, y estamos siempre de la forma más dinámica con su participación de la comunidad académica de México o de Latinoamérica, como es el caso del día de hoy, en el cual el tema pues está muy de vanguardia, lo que es la inteligencia artificial en la educación. Hay diferentes herramientas. Ayer hubo otro webinario en otras instituciones de la red, en Anuyestic. Es decir, hay mucho movimiento y mucha ocupación, y además yo me sumo como hasta preocupación cómo vamos a abordar lo que es la inteligencia artificial que está hoy en día pues tomando cada vez más fuerza en todos los ámbitos, no nada más en la educación, sino en todos los ámbitos del ecosistema donde nos movemos. Y hoy tenemos una invitada, por eso es a nivel internacional, regional, con un país hermano que es Colombia. Siempre he dicho que los colombianos y los mexicanos somos primos hermanos. Tenemos una identidad de cultura muy fuerte que nos identifica, y es con la Universidad La Salle, Colombia. Yo tuve la oportunidad de escuchar a nuestra invitada que en mayo en la Universidad La Salle, México, en el cual pues realmente nos dio una cátedra de todo lo que está trabajando. Junto con Marina Vicario, la verdad nos estuvimos muy entusiasmados y quisimos invitarte, y es la doctora, bueno, ya doctorante, pero está en su estancia doctoral que dicho de paso está en la Universidad de Granada, allá en España, haciendo su estancia, así es que le estamos robando su cena prácticamente por acá, por el tipo de, el horario que está ahorita en España. Ella es la doctora Ginny Paola Cárdenas Rodríguez, que es catedrática de la Universidad La Salle. Ella actualmente está terminando su doctorado en educación, tiene un magíster en docencia de la química, es especialista en entornos virtuales de aprendizaje y licenciada de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como asesora tecnopedagógica de la Dirección e-Learning de la Universidad La Salle, Colombia. Es creadora de contenidos virtuales, diseñadora de estrategias basadas en didácticas activas, mediadas por tecnología, formadora de docentes en educación media por TIC y docentes en espacios académicos como creatividad, innovación, y todo mediado por tecnología educativa. Te damos la mayor bienvenida. La verdad que a mí te lo agradezco, Ginny, que estés con nosotros, que hayas hecho un espacio, y hoy que me entero que estás en Granada, mucho más, porque primero me dice que eres una doctorante futura con mucha fuerza para seguir impactando en la academia, y que estás abriendo estas experiencias en el extranjero. Y dos, porque nos compartes nuevamente. La vez pasada fue a la Universidad La Salle, México, pero ahora pues es todo México y algo más de la región, que queremos escucharte y que queremos no robarte más tiempo, sino hay muchos, ya hay 55 conectados aquí con nosotros, se conectarán más, se quedará el video y se multiplicará. ¿Por qué? Porque nos queremos sumar, estamos todos comprometidos e involucrados en cómo abordar, o cómo ya estamos abordando desde nuestra academia, instituciones, la inteligencia artificial. Y te cedo la palabra y bienvenida a estas jornadas de la Red Late CUDI en México. Bueno, no, muy buen día para todos. Agradecerles también por la invitación, por permitirme compartir pues lo poco que he aprendido y que quiero poner a disposición de ustedes. Digamos que en este ámbito
que nos ha traído la inteligencia artificial y cómo ha permeado los escenarios educativos que nos ha hecho repensarnos en esta labor docente y obviamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, sin más, me va a permitir empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando ya estén visualizando mi presentación. Listo, Jenny, ya la estamos viendo. Si la pones en Vale. presentación, ya, listo. Vale, listo. Entonces, bueno, se ha denominado herramientas para aprender a usar la inteligencia artificial en educación. Un poco, digamos que en el abordaje que es necesario establecer desde el punto de partida de la definición de la inteligencia artificial, pero visto desde el componente de la educación, ¿sí? Pues bien, como vieron en mi formación, pues mi campo no, de experticia no es el de ingeniería, pero sí es importante, digamos, establecer ese concepto y cómo ese concepto empieza a permear en el contexto educativo. Entonces, aquí digamos que traigo una primera pregunta y es, ¿qué es esa inteligencia artificial y por qué impacta en la educación? Entonces, digamos que en diversas charlas que ustedes ya tal vez han participado, en webinars, en cursos y demás, han escuchado que esa inteligencia artificial es el uso y programación de las máquinas mediante una serie de datos tratando de simular la inteligencia humana, pero ojo aquí y voy a hacer mucho énfasis en esto a lo largo de esta conversación, y es que detrás de esas máquinas están seres humanos trabajando y alimentando esa serie de información, alimentando esos datos mediante los cuales las máquinas pues van, digamos que generando esos productos que hemos solicitado desde atrás de la máquina, ¿listo? Entonces, aquí inicialmente quiero abordar pues un autor que dice que esa inteligencia artificial es una tecnología que busca crear sistemas que sean capaces de operar de manera similar a como lo haría un cerebro humano, ¿sí? Sin embargo, también aquí hay que tener en cuenta que los algoritmos también fallan. Entonces, esa inteligencia artificial, ¿qué tan inteligente puede ser, sí? Además, digamos que bajo esas fallas, que también se conocen actualmente como alucinaciones, cómo el ser humano está analizando esa información y esos productos que está generando esa inteligencia artificial o lo que hoy estamos conociendo también como inteligencia generativa, que vamos a ir abordando, digamos, en los elementos que han puesto a discusión en los escenarios educativos. Entonces, de esta manera es importante, digamos, abordar que esa inteligencia artificial es un caparazón, lo decía Cristóbal Cobo, o una sombrilla que aborda diferentes conceptos también que debemos empezar a familiarizar, ¿sí? Pero, sin embargo, digamos que estos modelos de lenguaje que llevan a trabajar con una serie de datos donde las redes neuronales, pues, tienen una entrada de información y posteriormente una salida de información acorde a la orden que le dé ese ser humano, ha generado, digamos que diversidad de discusiones, de preguntas o cuestionamientos sobre la labor del docente con base en esa tecnología que se está abordando. Y acá, digamos que desprendiéndonos de si es inteligencia artificial o no, recordemos que la tecnología en el campo educativo simplemente debe ser una mediación, más no un fin último de los procesos de aprendizaje. Y al ser una mediación, el docente antes de llevarla al aula debe conocer un poco de ella y saber sus ventajas y también sus limitaciones, porque esto nos va a permitir generar espacios críticos de formación y construcción del conocimiento junto con nuestros estudiantes, quienes ejercen hoy en día un rol activo en esos procesos de aprendizaje. Y entonces viene algo que se denomina la inteligencia generativa. En noviembre, como lo vimos, pues ChatGPT, que fue la herramienta que revolucionó como todo este ámbito de la inteligencia artificial en la educación, porque fue puesta a democratización de la humanidad, porque pues está disponible al público, pues generó como mucho impacto, donde pues una inteligencia a partir de una orden de texto generaba texto, ¿cierto? Por esa inteligencia generativa de ahorita, a partir de texto puede generar audio, a partir de texto puede generar video, a partir de texto puede generar imagen. Entonces, ¿qué implicaciones empieza a tener esto en el marco educativo? Pero vuelvo y hago énfasis en algo que les dije, voy a ser súper reiterativa, y es que detrás de esa orden está el ser humano,
¿sí? Ese ser pensante, ese ser crítico, ese ser reflexivo, ese ser encargado de la formación de más ciudadanos. Entonces, digamos que aquí es importante no perder el sentido que ese ser humano es el ente principal que está detrás de la máquina y no la máquina detrás del ser humano. ¿Listo? Entonces, allí Cristóbal Cobo establece que se hace necesario en el campo educativo aprender de inteligencia artificial, aprender sobre inteligencia artificial y aprender con inteligencia artificial. No nos está diciendo a los profesores aprendan programación y todos vuelvan expertos en programación, no, sino nos invita a ampliar la perspectiva y verlo desde estos tres elementos. Aprender de inteligencia artificial es pensar, digamos, en ese aprendizaje adaptativo, digamos que a la orden de nuestros estudiantes. Entonces voy a colocar acá un ejemplo, y es cuando nosotros vamos a las plataformas de entretenimiento, como no estoy haciendo propaganda porque no tengo, ¿cómo se dice?, acciones en ninguna, pero digamos, plataformas de entretenimiento como Netflix, como Amazon Prime, bueno, entre muchas que ya hay en el mundo, nosotros empezamos a ver una serie de contenidos y el algoritmo empieza a detectar unos intereses con la visualización de esos contenidos, ¿sí? Entonces uno diría como profesor, ah, qué maravilloso sería poderle generar también algo así a ese algoritmo, pero basado en los procesos de aprendizaje de mis estudiantes. Entonces básicamente es lo que puede estar sucediendo en esas rutas adaptativas de diversas aplicaciones o plataformas que ya están utilizando hace mucho, antes de que surgiera ChatGPT, ya han estado utilizando como esa serie de información por parte del usuario para generar unas rutas de aprendizaje personalizadas acorde a esas capacidades, a esas habilidades, a esos requerimientos del proceso de aprendizaje. Tal es el caso de Duolingo, ¿sí? Duolingo, digamos, es un aplicativo muy famoso que se usa para aprender idiomas y que mediante, digamos que una serie de elementos de gamificación, ustedes van avanzando en unas puntuaciones, en unos niveles, acorde, pues, digamos, a esa interacción que usted tiene con el aplicativo. Sin embargo, si el aplicativo, pues, está detectando que usted está fallando, no sé, en el verbo to be, pues, le va a empezar a enviar más ejercicios de verbo to be para que refuerce, digamos, esos componentes que no están, digamos, muy desarrollados por el usuario, ¿cierto? O hay una plataforma de una editorial muy famosa que también tiene, pues, auge en México, y es la plataforma Alex, que es una plataforma que se maneja, digamos, en el campo de las matemáticas. Entonces nos permite, por ejemplo, digo nos permite como si fuera profesora de matemáticas, pero no soy profesora de matemáticas, pero le permite a los profesores de matemáticas, por ejemplo, poder concentrarse en esas habilidades que al estudiante le cuestan un poco más. ¿Por qué? Porque la plataforma le puede estar enviando, estos sistemas le pueden estar enviando al profesor alertas de dónde el estudiante se demoró más en resolver un ejercicio, cuál fue el de más complicación. Entonces, en esos escenarios presenciales donde interviene el profesor, este va a generar, digamos, que un impacto mucho más significativo porque se va a poder concentrar realmente en esas necesidades formativas del estudiante. ¿Listo? Entonces, digamos que empiezan a ver como unos hitos donde el profesor se puede empezar a concentrar en tareas mucho más importantes. Aquí abro un paréntesis y traigo a colación una anécdota que leía, y es que básicamente decían que cuando emergió la calculadora pasó lo mismo. Entonces los profesores de matemáticas estaban asustados porque la calculadora no iba a permitir que los estudiantes hicieran procesos básicos de, pues, de operaciones matemáticas, ¿sí? Sin embargo, los profesores que realmente no lo vieron como un impedimento dijeron como, bueno, abordémoslo realmente para poder en nuestras clases diseñar procesos de pensamiento aritmético, ¿sí? O sea, cambiemos el chip y potenciemos nuestra clase. Entonces, digamos que también es como la invitación mediante esa anécdota a estar pensando en esa inteligencia artificial de esa manera. La otra forma que nos dice Cristóbal Cobo es aprender sobre inteligencia artificial, y aquí hay un componente que a veces abandonamos muchísimo en las instituciones educativas, y es esa formación ciudadana. Cuando se habla de competencias digitales, de formación en competencias digitales, lo asociamos mucho con el manejo instrumental de la tecnología, ¿sí? Entonces, entre más herramientas el profesor o el estudiante sepa, oh, tiene mucha competencia digital. Pues no, realmente la competencia digital debe abarcar
diferentes variables, entre esas la toma de decisiones informada, el impacto social que va a tener, el impacto ambiental, económico, ¿sí? Entonces, digamos, es esa formación ciudadana basado en esa toma de decisiones que debemos tener y que debemos analizar frente al uso de la inteligencia artificial. ¿Listo? Y el tercer componente que nos dice Cristóbal Cobo que debemos tener en cuenta es aprender con inteligencia artificial. Entonces, como por ejemplo a partir de analíticas de aprendizaje yo puedo hacer una toma de decisiones con respecto al diseño de las rutas de aprendizaje que mis estudiantes necesitan o requieren acorde a las necesidades que ellos pues presentan en la diversidad de contextos en los cuales nosotros enseñamos. Y también, por ejemplo, cómo hacer uso de la inteligencia generativa a favor de los profesores para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, aquí causó furor en noviembre del 2022 ChatGPT, algunos lo conocimos después. El caso es que en 2023, en enero, ya habían muchos estudiantes que lo estaban utilizando para realizar ensayos, tareas escritas, hacerle preguntas básicas a ChatGPT que efectivamente les daba como una respuesta y entonces muchas instituciones entraron en crisis, empezaron a prohibirlo, empezó, digamos que el cuestionamiento de si nos iba a reemplazar a los profesores o no, que qué iba a pasar con las escuelas y demás, ¿listo? Entonces surgieron, digamos, a nivel mundial, titulares como el apocalipsis o la panacea, titulares de que había resuelto exámenes de admisión en grandes universidades, si realmente debería prohibirse el uso de, pues, de los dispositivos móviles y por ende de ChatGPT como aplicación en los contextos educativos, pero sucedió que, o sea, el mundo está avanzando pese a que el contexto educativo cierre sus puertas a esos avances, ¿sí? Entonces esas instituciones se dieron cuenta que si cerraban, digamos, sus puertas al uso de la inteligencia artificial, íbamos a estar formando profesionales, digamos, sin inteligencia artificial, pero que se iban a enfrentar a un contexto profesional y social lleno de inteligencia artificial. Entonces no íbamos a formar profesionales acorde a los desafíos de la sociedad como tal. Entonces empezaron unas dinámicas de, bueno, ¿qué hacemos? Y era como lo primero, entender qué hacía, cómo funcionaba y cómo podría yo convertirla en una herramienta de mediación en mi proceso. Y aquí vuelvo y hago énfasis en lo que les decía al inicio, y es que no es el fin último, sino es una mediación. Se convierte en una herramienta más. ¿Listo? Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, de esta manera también digamos que empezaron a surgir unas críticas, bueno, a surgir no, sino a tomar gran fuerza, unas críticas reflexivas sobre el uso de la inteligencia artificial y no solo la inteligencia artificial desde el componente tecnológico. Este libro, que es bastante interesante, que se denomina Atlas de la Inteligencia Artificial, digamos que hace un análisis del poder, la política y esos, digamos, componentes de impacto socioambiental de la inteligencia artificial. Y una de las preguntas que extraigo de este libro es, ¿a quién beneficia que las soluciones de inteligencia artificial sean tomadas por absolutas referencias de tecnología de punta? Sí. Entonces es pensar no solo la tecnología desde el componente tecnológico, sino todo lo que esta va a implicar, digamos que en un contexto social como en el que nos desempeñamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si la inteligencia artificial es usada para reemplazar profesiones, ¿qué va a pasar a nivel de contexto social con esas profesiones? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la economía con respecto a eso? ¿Qué pasa con el medio ambiente cada vez que nosotros alimentamos o preguntamos a una inteligencia artificial? La huella de carbono que nosotros estamos generando al preguntarle a una inteligencia artificial es terriblemente alta, ¿sí? Entonces digamos que empiezan a ver como un juego de variables a tener en cuenta al momento de usarlas. Entonces aquí también es importante establecer que ni tecnofilia ni tecnofobia, ¿sí? O sea, no nos podemos ir a los extremos, pero sí hay que empezar a mirar todas estas variables más allá, digamos, de solo, la voy a utilizar para crear el texto y que me haga también la tarea a mí como profesor. Pues no, ¿sí? Digamos que es importante empezar a alimentar y analizar otras variables desde un componente crítico. Acá hay otro libro que,
digamos que aborda algo que desde el siglo pasado se está reclamando y es el abordaje de esas competencias o ese alfabetismo humano, ¿sí? Esas competencias del siglo XXI que tanto se han aclamado desde el siglo pasado y que aún así en las instituciones estamos en deuda. Y es fomentar ese pensamiento crítico, ese pensamiento creativo, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo. Entonces, este libro que es Robot Proof o A Prueba de Robots, es, digamos que, un excelente abordaje de que no todo es tecnología, que también hay que mirar, digamos, esa inteligencia socioemocional, ese componente humano, no olvidar al humano como lo importante en su rol que es en la sociedad, ¿sí? Entonces, de aquí extraigo esta cita de Joseph Aum, que es el autor, y es cómo educar a la próxima generación de estudiantes universitarios para que inventen, creen y descubran. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque cuando pasó todo lo de ChatGPT, entonces ya no le puedo colocar ensayos, ya no le puedo colocar escritos a los estudiantes, entonces era más el cuestionamiento, ¿cómo estamos evaluando ese proceso de aprendizaje? ¿Qué clase de competencias estamos generando en nuestros estudiantes? Si tengo miedo de que utilice ChatGPT para la tarea que le puse, ¿sí? Entonces es más bien nosotros, digamos, analizarnos cómo voy a fomentar el proceso de aprendizaje con mi estudiante realmente en contextos reales, en problemáticas que lo lleven a pensar, a cuestionarse, a proponer. Entonces, digamos que este es como un elemento bastante importante de este libro, porque dice que es, digamos que de cierta manera, satisfacer necesidades que ni siquiera el robot más sofisticado puede lograr, ¿sí? Entonces, nuevamente, el papel del humano frente a esa inteligencia artificial. Y aquí, de pronto lo conocen, Ethan Moy es un profesor de la Universidad de Pensilvania que volteó, digamos que la moneda en su clase y dijo, yo espero y exijo que utilicen ChatGPT, pero conociendo sus ventajas y limitaciones. Es decir, yo creo que le puso un tate quieto, así decimos en Colombia, a los estudiantes porque el profesor llegó a ponerles la herramienta a disposición, pero a generarles, digamos, ese pensamiento crítico de ojo con lo que puede estarle generando la inteligencia artificial. Sí, un poco abordado desde ese componente de las alucinaciones, conocidas como alucinaciones que puede tener esa inteligencia artificial y que pareciera que la respuesta que me da es totalmente, digamos, verídica. Una de las fallas que se ha encontrado, por ejemplo, en ChatGPT es que si usted le pide referencias, por ejemplo, el estudiante fue a abordar su trabajo de investigación y le pide referencias, cuando uno va a hacer el cotejo de las referencias, a ver cómo, si la verificación de si existe o no, pues vaya sorpresa que tal vez el enlace manda a otro lado, las páginas donde dice que encontró la cita realmente no existen. Entonces, digamos que es un ejercicio que ya entra a decirle al estudiante, ojo, porque le está dando una respuesta que parece verídica, pero que realmente no lo es. Entonces empezamos a comer cuentos, ¿sí? Entonces, también, digamos, es llevar al estudiante, úsela, pero sépala usar, ¿sí? Porque, digamos, no podemos comer entero de lo que nos está generando. O sea, es un algoritmo que perfectamente puede empezar a tener fallas. De hecho, en el lanzamiento de GPT-4, la herramienta falló cuando la estaban lanzando. Y decía el mismo pues encargado del lanzamiento de GPT-4 cuando generó el código y el código generó error, el código que generó ChatGPT salió con un error, decía, solo quien sepa de programación va a saber dónde está el error en el código, ¿sí? ¿Por qué sucedió este error? Entonces, digamos que hay una necesidad de quien está detrás revisando ese resultado, pues tenga un conocimiento para saber en qué está fallando, cómo modificar la orden a la inteligencia artificial, ¿sí? Pero también es importante reconocer que nosotros también somos parte del producto. Nosotros estamos constantemente alimentando esas inteligencias artificiales. Entonces, así como hay acciones, digamos, buenas, hay personas que también se encargan de alimentar la inteligencia artificial de manera indebida y por eso también podemos estar generando sesgos o errores en las respuestas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esto, surgió, digamos que una carrera que dice que es la carrera del futuro, que es la ingeniería de prompts, es decir, cómo preguntarle o darle órdenes correctamente lo más efectivo
a la inteligencia artificial, porque de esto dependerá también el producto que la misma me genere. Y no solo a nivel de texto, sino también a nivel de audio, de video, de imagen, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo más detallado y contextual que yo le pueda dar en la orden, en el prompt, a la inteligencia artificial, así será la calidad de respuesta que tenga en ella. Entonces, ustedes ahorita, a esta fecha, ya vamos en septiembre, pues ya se va a acabar 2023, ya hay muchos autores que han sacado diversidad de clasificaciones de los prompts. Yo traigo a colación al profesor Miguel Morales de la Universidad de Galileo, quien establece, bueno, acá no era 2013, sino 2023, acabo de tener ese detalle de la falla aquí en la citación, pero para que lo tengan en cuenta, 2023, y nos establece 4 tipos generales de clasificación de prompts: los secuenciales, los condicionales, los comparativos y los argumentales. Entonces voy a hacer énfasis en este caso en los argumentales. Entonces dice que la ecuación es actúa como actor o profesión y describe el tema más contexto, postura, argumenta para resultar. Si se dan cuenta, en las llavecitas cuadradas o rectangulares, lo que se busca es darle como ustedes ideas de qué podemos reemplazar allí en el prompt para generar esa estructura. Ya ahorita más adelante vamos a hacer un ejercicio, pero un poco más adaptado también al uso de metodologías activas. ¿Listo? Entonces acá es como si yo le dijera, actúa como Diego Maradona y describe el Mundial de 1992 como si fuera un comentarista. A ver, ¿qué nos daría ChatGPT? También es importante tener en cuenta que si trabajamos con ChatGPT, la información de ChatGPT 3.5 va hasta septiembre del 2022, ¿sí? Esa fue como toda la alimentación de su base de datos. Sin embargo, ya han surgido, por ejemplo, el buscador de Bing, que es el de Microsoft. Como está conectado a la web, este sí tiene información actualizada constantemente porque recoge datos de la web. ¿Listo? Entonces es importante también empezar a tener en cuenta eso porque podemos estar con unas respuestas descontextualizadas o en el caso de que le pregunten posterior a GPT, posterior a septiembre del 2022. Hechos que han ocurrido, les van a decir que no puede predecir hechos futuristas, ¿sí? Pues porque no está alimentado con información actual, porque no está conectado a la web. Entonces, es importante empezar a tener en cuenta como esos elementos. Entonces, aquí, digamos que vamos a empezar a abordar un ejemplo práctico. Bueno, yo normalmente soy o me encargo de formar profesores de diversas áreas de conocimiento y en diversos niveles. Y entonces ustedes van a encontrar en mis ejercicios ejemplos de otras áreas de conocimiento diferente a la mía, un poco porque este ejercicio, digamos que es ampliar un poquito el panorama y que ustedes se lleven ideas para utilizarlas, modificarlas o definitivamente decir, no, Jim, no lo voy a hacer porque no me parece que esté acorde con el diseño de experiencias de aprendizaje. ¿Listo? Entonces acabo de iniciar con un ejemplo práctico desde el uso de las metodologías activas, donde la inteligencia artificial es una herramienta. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar de la gamificación y de uno de los elementos de la gamificación, que es el escape room educativo. El escape room educativo normalmente, bueno, el escape room normalmente es o consiste en un juego que busca, digamos, encerrarlos en ciertas habitaciones con algunos desafíos, resolver candados, acertijos y demás para llegar, digamos que al reto final. ¿Listo? Todos estos elementos de metodologías activas han surgido en otro campo de conocimiento, normalmente en el empresarial o en el de marketing, y posteriormente han ido permeando las aulas de clase. Tal es el caso del escape room, por eso vamos a hablar del escape room educativo como elemento de gamificación. En los elementos de gamificación, la idea es que nos saquemos de esa idea de que solo se abordan puntos, insignias y tableros de liderazgo, sino que también hay una narrativa detrás que debe envolver a nuestro estudiante en este ejercicio. ¿Sí? Que le debe colocar un reto, que le debe colocar en el posicionamiento de un rol específico. Entonces, yo no soy tan creativa para las narrativas, que es, digamos, que otro abordaje, el storytelling para los procesos de aprendizaje. Entonces, yo utilicé ChatGPT para generar la narrativa. Acá hay un ejercicio puntual que presenté la semana pasada y es con estudiantes de ingeniería de software.
Entonces yo le digo, crea una narrativa y ustedes se dan cuenta que en los corchetes, pues digamos que lo que está en negrita es lo que la idea sería modificar, ¿cierto? Entonces dice, crea una narrativa, yo le coloqué futurista. Ustedes podrían haber abordado medieval, de ciencia ficción, romántica, de zombies, ¿sí? De eso depende de la población a la cual va dirigida, de los gustos, de esa caracterización que yo haga con la población. Entonces, yo le coloqué, crea una narrativa futurista para diseñar un escape room educativo orientado a estudiantes de, es decir, le estoy dando el contexto a la inteligencia artificial. Mis estudiantes eran de ingeniería de software. Para el abordaje de, entonces allí, bueno, no sé cómo lo aborden en México. En Colombia hablamos de resultados de aprendizaje, pero también se puede hablar de competencias o de logros o el tema en específico. Entonces allí digamos que la idea es puntualizar en qué, porque la ingeniería de software pues abarca muchísimos temas, ¿cierto? Entonces dice, para el abordaje de programación orientada a objetos, ten en cuenta que la narrativa va a ser emocionante, creativa, intrigante y le pido que finalice agregando una tabla de retos y enigmas para el esquema. ¿Cuál fue el resultado? Les voy a leer solo una parte porque la narrativa que saca es más larga, ¿no? Entonces, narrativa del escape room educativo futurista. Se denominó la cripta de la programación oculta. Entonces dice, en el año 2045, ¿por qué? Porque era futurista mi narrativa. La humanidad ha alcanzado un nivel de avance tecnológico nunca antes imaginado. En este mundo, la programación orientada a objetos, entonces recuerden que ese era el tema puntual que yo le había colocado, se ha convertido en el núcleo de la sociedad, controlando todo, desde la domótica en los hogares hasta la gestión de la energía en las ciudades. Sin embargo, un día un grupo de ingenieros de software descubrió una antigua leyenda sobre una cripta secreta que alberga el conocimiento perdido de la programación, capaz de revolucionar el mundo una vez más. Los estudiantes de ingeniería de software son reclutados para formar parte de una misión especial. Entonces ya le está dando un contexto y protagonismo a esos estudiantes de ingeniería de software. Descubrir y desbloquear los secretos de la cripta de programación oculta. Entonces ya les están dando una misión. El escape room está ubicado en un lugar remoto, oculto bajo la tierra. Los participantes se sumergen en la narrativa listos para enfrentar los desafíos y descubrir los secretos de la programación que yacen ocultos. Levante la mano digital. ¿Quién, cuál recibió una formación así por parte de sus profesores? Que usted ingresó a una aula de clase y mejor dicho se encontró con un inicio de clase de esta. Creo que nadie, ¿cierto? O sea, esta parte, digamos, de narrativa demanda mucha creatividad y mucho tiempo para crearla. Entonces allí es donde la herramienta de inteligencia artificial puede ser un asistente o un copiloto, dicen algunos autores. El copiloto debe ser la herramienta, no el piloto. ¿Listo? El copiloto debe ser la herramienta. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque puede ser que usted ya desde su experticia disciplinar diga, ah, no, esta parte de la narrativa no me gustó porque no hemos visto tal tema, entonces voy a modificarla, que debería ser la labor del profesor, ¿sí? No comer entero. Entonces, digamos que este es un primer ejercicio. Luego, ¿qué hicimos? Pues tenemos que ambientar nuestro escape room. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a generarle el personaje del ingeniero de software protagonista de la narrativa de escape room. Entonces, acá ya empezamos a usar herramientas de inteligencia generativa. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio con otro tema que se aborde desde acá. Y necesitamos darle una cara visible a ese personaje. Entonces, yo en este caso utilizo Playground para la generación de imágenes desde una orden de texto, es decir, de mi prompt va en texto y mi producto que se genera es imagen. Entonces, normalmente yo acá, obviamente me logueo, esto también es importante que lo tengan en cuenta, la mayoría de herramientas requieren un logueo. Y aquí es importante que empecemos a dejar, digamos, que el mal hábito que tenemos y es darle estoy de acuerdo con los términos y condiciones sin haberlos leído previamente. Porque allí es donde se establece qué información le estoy dando a la empresa que maneja la herramienta. Entonces, ojo con eso porque digamos que ahorita lo de los datos se dice que es el nuevo petróleo. Entonces, digamos que es importante cuidar esos datos que nosotros damos a las herramientas y a la web, ¿listo? Entonces, allí, una vez yo me registro, selecciono como el tipo de imagen que quiero, le genero el prompt, o bueno, le escribo el prompt, lo más detallado posible.
como yo no sé de estilos de imágenes, de primer plano, segundo plano, de si está sentado, enfocado, cámara uno, cámara 2, yo también me apoyo de ChatGPT. Entonces le coloqué como genera ahora el personaje, genera un prompt para crear una imagen del personaje protagonista de esta historia. Y entonces me manda todo un prompt detallado, ¿sí? Porque no es lo mismo un prompt que diga un perro y un gato sentados en una mesa a un perro en primer plano con el gato en segundo plano con una botella de vino en la mitad de la mesa, estilo gótico, sí, entonces digamos que son características que empiezan a jugar un componente esencial en la creación de estos productos, ¿listo? Acá entonces le doy la opción de cuántas imágenes quiero que me genere, no porque las vaya a usar todas, sino porque de acuerdo al contexto de mi población, de lo que yo quiero lograr con mis estudiantes, soy yo la que voy a determinar cuál de estas cuatro opciones va a ser mi protagonista. Entonces yo digo, bueno, este va a ser mi protagonista porque está más cercano al estilo que los estudiantes están usando ahorita cuando se ve. ¿Listo? Entonces, le doy generar, chun chun, se abordan las cuatro opciones y descargo la que yo quiero. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando monto esto en una presentación, en un Geniali, en una página web? Yo, Ginny, genero, digamos que la indicación de que esta imagen fue creada con tal herramienta de inteligencia artificial mediante tal prompt. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar que no soy yo la autora, lo mismo con la narrativa, sino que hice uso de una herramienta de inteligencia artificial, que no está mal usarla, pero está mal si yo me coloco como autora de un producto que yo no generé. ¿Listo? Entonces, eso es importante también tenerlo a nivel ético. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de estos dos componentes y ya continuamos con la presentación. Me confirman, por favor, que están viendo en este momento mi navegador en ChatGPT. Lo vemos, Ginny. Vale, profesor Pedro, usted que conoce el contexto, dígame, por favor, de qué áreas del conocimiento tenemos conectados en este momento. Hijo, debe de ser de todo el país, pero educación, tecnología, del área. Tenemos a la química de la secretaria de la PAUNAM aquí Listo. conectada. Voy a colocar, crear una narrativa de ciencia ficción, que fue em, una de las tipologías que puedo llegar a usar. O bueno, vamos a ponerlo más interesante, de zombies. Para diseñar un escape room orientado a estudiantes de química farmacéutica. Para el abordaje de compuestos orgánicos. Ten en cuenta que la narrativa debe ser emocionante, creativa, intrigante y agrega una tabla de retos y enigmas para el escape room. Les voy a pasar este prompt para quien lo quiera ingresar a su ChatGPT y modificarlo acorde a sus necesidades. ¿Listo? Entonces doy la orden y empieza a generarse la narrativa, ¿cierto? Entonces, la profesora o el profesor de química farmacéutica en tiempo real, ¿cuánto se demoraría en sentarse a idear su narrativa, a empezar a enganchar la ruta del héroe, que es la que genera como los picos de emoción, de problemática y demás, para abordar con sus estudiantes? Mucho, ¿verdad? Y eso es lo que los profesores no tenemos tiempo. Ujú. Entonces, yo puedo utilizar la herramienta como asistente y a partir de lo que me genere, empiezo a adaptar acorde a lo que yo quiero abordar con mis estudiantes, porque soy yo como docente quien conozco a mis estudiantes. Entonces Me dice, dicen que no ven la narrativa, pero se está viendo en la pantalla quien está escribiendo en el chat. La estamos viendo, la doctora nos está leyendo lo que está aportando el chat GPT. y Adelante. de pronto por el internet se te está demorando un Sí, poquito más. solo den un poquito de tiempo para que baje a sus computadoras, a sus terminales. Listo, entonces Adelante, Ginny. Listo, entonces dice, la búsqueda del antídoto Z. En un mundo posapocalíptico asolado por una plaga de zombies,
Un grupo de estudiantes de química farmacéutica se encuentra en una misión desesperada. Han descubierto que la clave para detener la propagación de la plaga y salvar la humanidad radica en la creación de un antídoto especial conocido como antídoto Z. Sin embargo, para lograrlo deben navegar por un laboratorio abandonado lleno de peligros, resolver enigmas relacionados con compuestos orgánicos y sintetizar el antídoto antes de que los zombies los alcancen. Maravilloso, con este solo párrafo el profesor ya se puede concentrar en crear los enigmas sobre los compuestos orgánicos, porque es el profesor que sabe cuáles son los conocimientos previos de sus estudiantes, cuál es el tema en el que van actualmente abordando sus estudiantes y cómo podrían, digamos, sintetizar el antídoto. Si lo enganchamos con una práctica de laboratorio, genial. ¿Sí? O sea, hacemos una educación diferente mediada por tecnología. Y de hecho puede ser que ustedes ni siquiera en la clase vayan a utilizar la tecnología, sino que el profesor utilizó la tecnología para planear su clase. Entonces, digamos que esto nos ahorra tiempo, nos da ideas, pero no podemos nosotros como profesores coger esto y copiarlo tal cual, porque estaríamos haciendo lo de los estudiantes, la mala praxis que algunos estudiantes hacen y es copiar y pegar, ¿no? Entonces nosotros somos los encargados de leer esa narrativa y de mirar cómo la adaptamos, ¿vale? Acá entonces aborda más narrativa y acá me dice, ¿se acuerdan que teníamos una tabla de desafíos? Entonces, desafíos y enigmas. Entonces me dice, enigma de la estructura. Descripción, descifrar la estructura química de un compuesto clave. La profesora o el profesor de química farmacéutica ya debe estar pensando, qué compuesto les voy a colocar dependiendo el desafío, ¿cierto? Reactivo desaparecido, encontrar un reactivo crucial oculto en el laboratorio. Maravilloso. Si no encuentra la fenolftaleína para titular, no pudo porque no va a reconocer nada. ¿Sí? Rompecabezas de mezclas, resolver una serie de mezclas para obtener un reactivo. Entonces, digamos que empieza a jugar, digamos, un elemento esencial en esto. Obviamente este ejercicio se hizo con química farmacéutica, pero sería genial que ya con el prompt que ustedes tienen en el chat empezaran a modificarlo acorde a su población, a sus temas, a su experticia y obviamente a su área de conocimiento, ¿sí? Para que vayan teniendo, digamos que aquí, algunos elementos. Y acá entonces al final cierra con una pregunta. ¿Podrán estos estudiantes de química farmacéutica salvar al mundo de la plaga zombie y poner en práctica sus conocimientos en compuestos orgánicos antes de que sea demasiado tarde? Entonces ya le genera uno un enganche de expectativa para seguir aprendiendo, ¿cierto? Entonces, quien no quisiera una clase así con un profesor, ahí sí nadie le llega tarde ni nadie le falta la clase. Entonces digamos que es importante tenerlo en cuenta. Ahora entonces voy a decirle, crea un prompt. Bueno, como lo voy a hacer en el mismo chat, él va guardando memoria de lo que estamos abordando en tema para no perder la idea, ¿listo? Entonces crea un prompt para diseñar una imagen de la protagonista, vamos a darle protagonismo a una mujer, del escape room de química farmacéutica. Bueno, igual él entiende sin las cosas. Entonces vean que me da todo un contexto, ¿no? Dibuja a nuestra protagonista, una estudiante valiente de química farmacéutica en medio del laboratorio posapocalíptico. Ella es una joven intrépida con una mirada decidida y cabello alborotado. No se parece a mí. Lleva un traje protector contra productos químicos, guantes de laboratorio y un maletín de cuero que contiene instrumentos científicos esenciales. En su maletín hay tubos de ensayo, probetas, una pizarra con ecuaciones químicas escritas. La luz tenue del laboratorio revela su entorno sombrío con estantes llenos de libros de química y una pizarra llena de fórmulas y notas científicas. La protagonista se encuentra en medio de resolver un enigma químico con un vial de líquido misterioso en una mano y una pista en la otra. Su expresión refleja concentración y determinación mientras busca la solución que salvará al mundo de la plaga zombie. La amenaza de los zombies acecha en las sombras, pero ya no se detiene, lista para enfrentar cualquier desafío en su búsqueda de antídoto Z. ¿Quién hace un prompt tan descriptivo para una imagen? Nosotros, profesores, y sobre todo los de ciencias exactas, somos tan puntuales en una orden que no llegaríamos a este nivel de detalle, ¿listo? Como la mayoría, por no decir todas, las herramientas de inteligencia artificial son alimentadas en idioma inglés, pues lo mejor es decirle que nos traduzca a inglés para irnos a la herramienta de inteligencia generativa de imágenes
con ese pronombre en inglés, ¿listo? Pues vamos a decirle, traduce el pronombre en inglés. Tomo el pronombre en inglés y me voy a una herramienta de inteligencia generativa de imágenes. Un momento. Entonces, como les dije, yo utilizo Playground, pero igual en la actualidad hay muchísimas herramientas que ustedes pueden utilizar. Voy a colocar mi prompt de inglés acá. Voy a seleccionar el tipo de imagen que quiero. Voy a usar este. A ver qué nos sale. Voy a decirle que me dé 4 opciones para yo escoger y pulso en generar. Y le vamos a dar tiempito de que nos genere nuestra protagonista. Como tengo la versión gratuita, debemos darle un poquito de tiempo. Tú tranquila, Ginny, yo creo que todo esto nos lleva a la construcción. Ya está, te dejo. Listo, entonces vean esta belleza. O sea, díganme en qué momento un profesor de química farmacéutica se va a sentar a hacer este dibujo. O sea, nos quita mucho tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que yo voy a escoger esta muñeca y simplemente le voy a dar descargar. Se descarga en mi equipo y ya la puedo usar en mis presentaciones. De hecho, pues acá lo estamos haciendo para el diseño de un escape room. Sin embargo, vean que con este tipo de herramientas yo puedo darle vida a una presentación de PowerPoint, ¿sí? Personalizar un poco más. Pero vuelvo y soy reiterativa, debemos, digamos, que dar el contexto de que fue creada mediante una inteligencia artificial o inteligencia generativa, colocar el nombre de la herramienta y ojalá el prompt que utilizamos, ¿listo? Porque no es una creación de nosotros. Pero soy yo como ser humano detrás la que estoy buscando qué generar, ¿listo? Entonces, ¿qué les parece? Están súper lindas, ¿no? A mí Estas me se ven parece sensacional y que lo menciones reiteradamente, que hay que dar el crédito. Hay que decir, no es mío, yo no hice este diseño, dónde lo obtuve y esa ética que ya más adelante seguirás comentándolo. Pero sensacional, Ginny, adelante. Vale, correcto. Listo, entonces digamos que este fue el mismo ejercicio que hicimos para estudiantes de ingeniería de software con su skate room y su historia, ¿sí? Entonces acá está el prompt que generamos y este fue el chico protagonista de nuestra historia. Acá están los desafíos. Recuerden que era en programación orientada a objetos, entonces los desafíos eran enigma de herencia, rompecabezas de polimorfismo, laberinto de interfaces. Entonces, digamos, ya con laberinto de interfaces yo ya me imagino algo de los primeros pantallazos que uno ve al momento de la creación de algún producto programado. Desafío de encapsulación y la puerta de abstracción y acá la descripción, ¿sí? Es el mismo ejercicio que hicimos. ¿Cómo lo podemos potencializar? ¿Quién no ha querido hablar con un experto en el tema en el que nos educamos? ¿Quién no ha querido hablar con un famoso? Ver su perspectiva. Pues hay herramientas que son generadores de bots de personajes específicos mediante pues prompts, ¿sí? Una de esas herramientas es Character AI y allí entonces yo quise, por el tema de inteligencia artificial, mirar las posturas de Elon Musk como pues uno de los magnates en tecnología actualmente, y de Alan Turing como el papá de la inteligencia artificial. A ambos les hice las mismas preguntas. Entonces escribí, Alan, ¿cuál crees que sería el papel de la inteligencia artificial en la formación de un estudiante de ingeniería? Y me daba la respuesta desde la postura, eh, parece ser, de Alan Turing, pues porque, digamos, alimentado con datos. Y le dije, ¿puedes darme un ejemplo? Entonces, vamos a leer rápidamente. Entonces dice, ¿cuál crees que sería el papel de la inteligencia artificial en la formación de un estudiante de ingeniería? Entonces, creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil en el aprendizaje de la ingeniería, puede ayudar a los estudiantes a entender temas complejos a través de la exploración interactiva y demostración visual. También puede ayudar a los estudiantes a realizar análisis más profundos y a poner en perspectiva conceptos abstractos. Además, la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y solución de problemas que son fundamentales en la ingeniería. Dame un ejemplo.
Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser utilizada en el aprendizaje de ingeniería para generar simulaciones de situaciones reales para que los estudiantes puedan aprender de ellas de forma interactiva. Esto puede incluir simulaciones de design de ingeniería, pruebas de ingeniería, análisis de datos, etc. También puede ser utilizada para desarrollar algoritmos, modelos matemáticos que ayuden a los estudiantes a comprender temas complejos como la física, la teoría, la ingeniería. Además, la inteligencia artificial puede ser utilizada para generar preguntas y situaciones problemáticas que los estudiantes deben resolver para mejorar sus habilidades de ingeniería. Entonces, es otra forma. Estoy interactuando con Alan Turing. Pero lo mismo hice con Elon Musk. Entonces, digamos que ahí yo podría poner a discutir en el salón de clase las posturas de Elon Musk versus las de Alan Turing, o ya en sus áreas de conocimiento, pues colocar a Albert Einstein contra Marie Curie, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, digamos que son opciones que podemos tener en cuenta para el diseño de las experiencias de nuestro aprendizaje. También dentro de las inteligencias generativas hicimos un ejercicio basado en el papel de la mujer en la literatura del siglo XX. Y allí le pedimos a Tommy, que es una herramienta de generación de presentaciones, que nos creara una presentación de Virginia Woolf, una de las representantes más importantes en la literatura del siglo XX. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí me dijo como, ok, voy a colocarle de título La vida interior de Virginia Woolf, va a tener la siguiente estructura: introducción, biografía, obras destacadas, estilo literario, legado, conclusión, ¿sí? Yo le daba ahí continuar y me generaba una presentación con unas imágenes de acompañamiento y una presentación llena de texto. Ojo aquí, porque por ejemplo Ginny, que se dedica a acompañar el diseño de recursos educativos digitales, dice, oh, acá hay mucho texto, satura al estudiante. Y voy a traer a colación unas charlas que son muy famosas a nivel mundial, que son las charlas tipo TED, donde el contenido es un contenido súper sencillo, minimalista, y solo hay palabras clave que resaltan lo que el orador va diciendo para no perder, digamos, que la atención del auditorio, ¿sí? Si ven acá dice como, bueno, obras destacadas. Entre las obras más importantes de Virginia Woolf se encuentran La señora Dalloway, que es el clásico, Alfaro y Orland. Estas novelas son reconocidas por su estilo experimental y su capacidad para capturar la complejidad de la mente humana. Ah, entonces le puede estar dando bases al profesor, pero entonces el profesor puede estar modificando que no vaya todo este texto, sino que solo vamos a nombrar las obras más destacadas para que en clase discutamos sobre las obras más destacadas de Virginia Woolf, ¿sí? O sea, son herramientas que uno tiene que empezar a mirar. O sea, no cogerla toda, sino adaptarla a las necesidades propias de nuestros intereses formativos. ¿Listo? También en la actualidad demorábamos muchísimo editando un video, creando un video acorde a las necesidades de nuestros estudiantes, y la inteligencia generativa nos ha permitido, digamos, abordar la construcción o creación de recursos educativos centrados en las necesidades de nuestro estudiante de manera más rápida. Y allí entonces abordamos herramientas como, vuelvo y les digo, acá podemos abordar algunas herramientas, pero en este momento hay un mundo de herramientas que ustedes pueden utilizar, ¿listo? Entonces, Lumen 5, que se usa para generación de videos, y Flickr, que se usa para generación de audios y de audiolibros y podcasts. Genial. Entonces, acá simplemente vamos a usar una inteligencia generativa que transforma texto en video. Entonces, yo ahí le doy también una orden, me genera un guión, o puedo traer un guión y me genera un video, me va segmentando el video, me va dando como opciones de imágenes que pueden acompañar la edición del video, y tengo un video rápidamente. ¿Listo? Y en la actualidad, pero esto también es muy importante saberlo manejar con los estudiantes y hasta nosotros mismos, no volvernos perezosos con esto. Dentro de esa narrativa que abordamos del papel de la mujer en el siglo XXI, finalizábamos con este reto, y era como: finalmente, después de superar cada desafío, los estudiantes llegaron al corazón del laberinto, donde encontraron un monumento dedicado a todas las mujeres escritoras del siglo XX. La experiencia en el escape room les había permitido comprender el impacto y la importancia de las voces femeninas en la literatura. Pero antes de finalizar, ellos al PDF deben cuestionar: ¿estás preparado? Entonces se usaba una herramienta de cuestionamiento de PDF. Entonces tomamos un PDF, lo cargamos en chat PDF, se llama la herramienta, que también ya hay muchas en la actualidad, y nos manda un contexto. Nos dice el PDF Memoria de Simone de Beauvoir, que es otra de las grandes representantes de la literatura del siglo XX,
Dice, aborda o recopila diversas reflexiones y análisis sobre la obra, o sea, me está dando un resumen de lo que trae el PDF. Y me está sugiriendo tres posibles preguntas, que al yo picarle la flechita azul me va a dar la respuesta acorde a lo que tiene el texto, ¿sí? Entonces, ¿qué reflexiones se presentan en el PDF sobre la antropología del parentesco? ¿Qué relación hay entre la autobiografía y la reflexión filosófica en la obra de Simone de Beauvoir? ¿Y qué aportes ofrece el PDF sobre la filosofía del cuerpo y la libertad en la obra de Beauvoir? ¿Cierto? Entonces, cuando yo pico en la señal azulita, pues se despliega la respuesta, pero a su vez también yo puedo seguirle haciendo otra serie de cuestionamientos al PDF. ¿Por qué digo que esto lo debemos abordar con cuidado? Porque digamos que ustedes saben que a medida que uno lee va ganando léxico, capacidad de argumentación, y con estas herramientas, si solo nos dedicamos a preguntarle lo que el profesor nos dejó de tarea, pues estamos perdiendo esa capacidad de enriquecedora de ganar argumentos, vocabulario, ortografía y demás. ¿Sí? Entonces, hay que entrar a manejarla y saberla manejar con nuestros estudiantes y hasta nosotros mismos de manera ética. Ustedes saben que entre más leía una persona, más léxico tiene, más argumentos tiene, o sea, es maravilloso. ¿Listo? Y obviamente en investigación están saliendo un mundo de herramientas que nos pueden llegar a ayudar con las revisiones sistemáticas, con encontrar papers acorde a los papers base referenciados. Entonces, allí tienen, digamos que unos nodos, por ejemplo, Litmaps es una de tantas herramientas, donde a partir de un artículo puntual, por ejemplo, uso recursos TIC en la enseñanza de las matemáticas, retos y perspectivas, que fue publicado en el 2018. Yo puedo ver cuáles referentes tuvo de base o referentes similares que abordan el tema. También puedo ver, digamos, que cuáles se han publicado posteriormente, ir mirando a ver si de pronto a mí me interesan para mi proceso investigativo, y una vez pico acá me da la opción de leer el resumen en esta parte y posteriormente acceder al paper completo. Entonces, digamos que me agiliza mucho más esa actualización de los referentes teóricos en el componente de investigación. Vuelvo y les digo, a nivel de investigación también están saliendo muchísimas herramientas que están optimizando algunos procesos investigativos, pero que también hay que usarlas críticamente, con cuidado, analizar bien en qué me aporta y qué limitaciones puede llegar a tener. Jamás creerle 100% a una inteligencia artificial, también se equivocan, tienen alucinaciones. Entonces, digamos que es como, vuelvo y digo, ni tecnofilia ni tecnofobia, sino saberlas conocer, aprender con, sobre y para inteligencia artificial, ¿cierto? Y hay algo que los profesores no podemos dejar de lado y es el humor. Entonces, ya hay artículos de generación de procesos educativos mediante memes, y hay una herramienta que me la enseñó una compañera pensando en que me encantaban los memes y se llama Supermeme IA. Entonces acá digamos, cuando la única solución del ingeniero es apagarlo y encenderlo de nuevo, es súper sencilla, y digamos que no debemos tampoco perderla de base. Vamos a hacer uno rapidito ya para finalizar esta sesión. Entonces igual, Supermeme IA, login, un poco como para romper el hielo en nuestras clases. El humor también hace parte de los procesos educativos, y generar un meme también tiene su ciencia. Entonces, si nosotros no somos tan buenos, pues podemos hacer uso de las herramientas. Ahora me va a pedir todo lo que haga. Deme un momento, que esta sí se cerró y creo que me va a pedir todo el logueo, pero bueno, fácilmente pueden abordarla. Bueno, entonces acá de texto a meme. Y acá doy la orden. Voy a abordar memes sobre profesores mexicanos. No sé qué me vaya a salir, por favor. Aquí aguantamos vara, no te preocupes. Cuando entiendes los memes del maestro mexicano y no puedes parar de reír. Cuando haces chiste de profesores mexicanos y te matas de la risa. Bueno, no están tan buenos, pero Bueno, te cuando dan dejas un caer un meme parámetro. hilarante sobre maestros mexicanos y esperas a que comience la risa. Digamos que ahí hay opciones, entonces ya ahí es para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Entonces, son opciones que debemos tener en cuenta. Finalmente, dejarles
como tarea digital, más mentiras, como invitación, es esta biblioteca es iFundy. iFundy tiene una categorización de diversidad de herramientas de inteligencia artificial. Ya es que ustedes hagan carpintería digital, lo denomino yo, y es que entre más gomoso sea uno, pues uno ya va cacharreándole a otras herramientas para buscar potencial, no solo en sus procesos de clase, sino también, digamos, a nivel de entretenimiento. No sé si está disponible en la Ciudad de México, pero esta serie de Netflix, este documental de Netflix denominado Prejuicio Cifrado, es de una estudiante del MIT donde aborda, sin irles a spoilear, el documental aborda elementos muy importantes y cruciales a nivel ético y de sesgos a tener en cuenta en el momento de usar inteligencia artificial. Es muy bueno, digamos, para abordar en contextos de clase ese uso ético de, pues, de la tecnología. Entonces, este se los recomiendo y pues preguntas, quejas y reclamos con el doctor Pedro. Y eso es todo. Acá, digamos que la mayoría de las imágenes fueron creadas mediante inteligencia artificial con la herramienta Playground. La narrativa se hizo con ChatGPT y el resto del contenido con las herramientas de IA y el ingenio de quien les habla. Muchas gracias. Gracias, Ginny. Si dejas de compartir, por favor. Y antes de que abramos los micrófonos, Martita siempre me pide, y siempre se me olvida, pero hoy no, la foto del evento. Entonces, así nos relajamos 2 segunditos y les damos, y si te robamos unos minutos más de tu cena para que escuchemos a los invitados. Martita, Gracias, Pedro. Si les parece, en lo que se están abriendo las las cámaras, cámaras. les pedimos si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede levantar la mano o si es más cómodo para ustedes, pueden dejar el mensaje en el chat. Lo leemos y esperamos la respuesta de Ginny. Bueno, Sobre todo nos gustaría conocer si hay preguntas. preguntas y en lo que se está calentando el ambiente y las cámaras para que la abran, Ginny me recuerda mucho hace, bueno, muchos años, 15, alrededor de 15 años, en el posgrado de la UNAM, donde yo daba clases, escuchaba de los profesores que decían, es que consultar el Internet y que hagan las tareas con Internet, eso no va bien, entonces yo hago que lo escriban a mano. Y yo decía, qué barbaridad. Y yo me remonto porque cada vez nos evoluciona la tecnología y es el mismo caso, ¿no? Que no hay que cerrar puertas, tenemos que abrirnos a estas herramientas. Como tú dices, atrás de toda esta información hay seres humanos y es el reto de los profesores que tenemos hoy en día, primero, de conocer todas esas herramientas, adecuarlas al modelo pedagógico de nuestras clases y ser lo suficiente creativos. Yo creo que eso es lo que ahorita vamos a como abrir, escuchar y está en nosotros poder que esta dinámica sea, como tú dices, un mediador para nuestro aprendizaje. Vamos a la foto y ya hay muchas manitas. Listo, gracias, Pedro. Entonces tomamos la foto. Una, dos, tres. Listo, permítanme tantito porque son dos pantallas. Listo. Va de nuevo. Una, dos, listo. Gracias. Y Perfecto. Decirles, por ahí leí, va a ser grabado, todo se graba, después les mandamos la liga, está en el repositorio CUDI, pero Martita, tú eres la que nos ordenas y te agradezco como hayan levantado la mano y te robamos unos minutitos, Ginny, por favor. gracias, Pedro. Bueno, ya les puse el enlace en el chat de donde podrán consultar el video y si le damos María Anabel, si nos ayudas, te vamos aquí a solicitar reactivar el audio. Listo. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera felicitarte, Ginny, por tu excelente plática, de verdad. Me gustó mucho cómo fuiste llevando el manejo de las aplicaciones y los ejemplos. Creo yo, como tú comentabas, que es algo que tenemos ahorita y lo tenemos que aprender a utilizar
porque ya forma parte de las herramientas de nuestro contexto. Entonces, hay que entrarle y le tenemos que entrar, pues precisamente capacitándonos. Apunté aquí varias de tus sugerencias, algunas ya las he utilizado porque creo que siento yo que lo traigo como juguetito nuevo, de verdad. Desde noviembre es algo que me dieron y estoy jugando con todo ello. Me gustó mucho cómo planteas utilizarlas. Mi pregunta va en el sentido de una aplicación que nos dijiste para las presentaciones. ¿Entendí bien? ¿Es Toby Tommy, o Tommy, Tommy? ya les paso el enlace. Perfecto, te lo voy a agradecer muchísimo y nuevamente muchísimas felicidades, Ginny. De verdad tu entusiasmo nos ayuda a también tratar de entrarle a esto y hacerlo de manera muy creativa, que yo creo que eso es lo que necesitamos ahorita, empezar a repensar lo que tenemos y no tenerle miedo, hay que entrarle. Muchas Exacto. felicidades, Ginny, Vale, y muchas muchas gracias. gracias, ¿eh? Gracias. Yo coincido contigo, hay que entrarle bien, que pase de juguetito a herramientas académicas y que construyamos las buenas prácticas. Yo creo que eso es muy importante que CUDI ahí le dejamos a Martita, que sigamos cruzando buenas prácticas, porque como avanza un profesor, avanzamos otros y avanzamos mejor. Adelante, Martita. Gracias, Elsa. Si nos ayudas con tu consulta, con tu pregunta, por favor. Sí, gracias. Me sumo al comentario de la felicitación de la compañera. Excelente presentación. Haces que parezca que es fácil, que es muy fácil hacer las cosas, pero también se denota mucho lo que reiteradamente nos decías de que atrás hay un humano, ¿no? Sin esta capacidad creativa de la persona, yo creo que no se puede llegar a la aplicación concreta de estas herramientas. Mi pregunta va, bueno, es felicitarte porque de verdad fue estupenda tu charla y mi pregunta va en el sentido de, son demasiadas herramientas, demasiados conceptos en muy poco tiempo. ¿Cuál sería desde tu experiencia una ruta de trabajo para un docente que esté incursionando en el uso de la inteligencia artificial aplicado a estudiantes universitarios? O sea, ¿cuál sería más o menos los puntos centrales o una ruta que tú recomiendas, dado tu experiencia, que pudiéramos seguir? Ya nos dijiste que sí hay que ir practicando todas, sí, pero ¿en qué orden? Porque es demasiado. No sé si queda un poquito clara mi pregunta y agradecerte mucho tu exposición. Gracias. Creo que sí, yo aquí sí voy a hacer como una especie de cuña no paga, o sea, de propaganda no paga, pero fue como uno de los profesores con los que aprendí. Yo, como vieron, no soy del campo como tal de la ingeniería, pero me gusta mucho aprender sobre todo lo de tecnología que va saliendo, ¿sí? Y uno de los profesores que más ha estado, digamos, estableciendo rutas y webinars como muy claros desde el punto cero hasta lo que hay en la actualidad es el profesor Miguel Morales de la Universidad de Galileo. Él tiene allí unas masterclass colgadas en YouTube disponibles. Creo que esa es como la primera ruta para quien quiere empezar como desde la base cero hasta ir aprendiendo más, ¿sí? Porque ya hay un momento en el que tú te tienes que centrar en lo que tú quieres lograr con tus estudiantes, ¿sí? Entonces, digamos que tienes unas bases, yo lo seguí mucho a él y he aprendido muchísimo de él, tuve formación ya con él. Entonces, digamos que es como ese proceso. Y ya después es de acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Qué quiero lograr con mis estudiantes? Y con base en eso ya me empiezo pues yo a buscar literatura, cursos o webinars que me formen en ese componente. Gracias, Ginny. Gracias, maestra Elsa. Martita. Claro que sí. Pedro, estaría solicitando a María Gabriela Mendoza, por favor, habilitar su audio. ¿Listo? Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Pues en primer lugar, felicidades a nuestra ponente Ginny, muy bien, me encantó la presentación, el lenguaje sumamente sencillo, muy adecuado. En este momento yo estoy en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, soy coordinadora de la carrera de contador público y me acompañan dos jóvenes estudiantes que también les llamó mucho la atención el tema.
Y una de las inquietudes que tienen es de qué manera, Ginny, de qué manera se puede dar crédito a la inteligencia artificial al momento de hacer sus trabajos para, pues, evitar el tema del plagio. Sí, Gracias. bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque algunos lo han asociado, digamos, con la normatividad que utilizamos para los artículos, para los libros y demás, como por ejemplo APA y CONTEC y demás. Sin embargo, digamos que a nivel jurídico se ha instituido, eso también depende del país, ¿no? Pero a nivel jurídico se ha instituido que estas herramientas no son una persona natural o no son un componente jurídico, por ende no deben tener una referenciación a nivel como si fueran personas o entes jurídicos, ¿sí? Si bien es cierto. A nivel de Creative Commons, no sé si México maneje este tipo de normatividad porque sé que es por capítulos a nivel pues mundial. También hay como unos elementos de caracterización de esa generación. Ese es un trabajo que actualmente a nivel mundial se está abordando y es como esos manuales de manejo ético de la información que se está generando a partir de estas inteligencias. Yo, por ejemplo, por eso hacía énfasis en que inicialmente lo que abordemos, digamos como esta imagen fue creada con tal, este texto fue creado y adaptado con tal inteligencia artificial, ¿sí? Porque no es de autoría de nosotros, porque estas herramientas están tomando información de muchas bases de datos. Entonces, digamos que están haciendo una recopilación de una inmensidad de autores, de artistas, para conformar un nuevo producto. Entonces, no es ni creación de nosotros, pero tampoco es una creación de la herramienta por sí sola, sino que es basada en una serie de datos. Entonces, por eso digamos que se debe tener cuidado. Actualmente, ayer, por ejemplo, leía una revista que está en convocatoria ahorita, había una nota específica porque hay artículos que dicen coautor ChatGPT, ¿sí? Y en esta revista decía como, no es posible colocar a ChatGPT o alguna herramienta de inteligencia artificial en coautoría, ¿sí? Entonces, no puede ser un coautor, pero sí es importante que si usted la utilizó, o sea, diga como este texto fue tomado y adaptado de, porque no es creación sola de ustedes. Es digamos que eso, mientras que logran regular en todos los países este uso. Yo creo que ese es como el ejercicio inicialmente ético que podríamos hacer. Muchas gracias. Gracias, saludos allá en Tamaulipas. Yo creo que este punto que tocan es importante, la ética que debemos de fomentar. Hay alumnos, me da mucho gusto que haya jóvenes escuchando y que respetemos como ahorita es GPT, pero siempre es el derecho del autor. ¿Qué es lo que tomo la fuente y después de ahí doy mi opinión o hago un análisis? Esto no lo podemos perder. Estamos ya sobre el tiempo, la doctora ya ha de tener hambre para irse a cenar, entonces vamos a darle la última pregunta. Y aquí está Ana Lidia, qué gusto escucharte, verte. Gracias, Adelante, Pedro. un gusto también de la comunidad de verte por aquí. Muchísimas gracias, saludos a todos, felicidades Ginny por tu ponencia, me uno a todos estos buenos comentarios y mi pregunta va al revés acerca de como profesor, ¿qué puedo hacer o qué están haciendo para de veras capacitar a los estudiantes, ¿no? Porque los profesores estamos digamos, preocupados por utilizar estas herramientas, nos sirven mucho para ambas cosas, para preparar una clase, para hacer nuestros ejercicios, para todo lo que ya mencionaste, pero a mí me preocupa mucho la capacitación de los estudiantes en utilizar estas herramientas. No sé si nos podrías contar algo acerca de ello, porque no, aunque son nativos digitales, no creo que sepan utilizarlas correctamente, pero no sé qué nos puedes hablar al respecto. Sí, bueno, estaba buscando por acá en mis apuntes, estuve leyendo un documento, pero no tengo acá el informe. Ese informe abordaba que era mejor, o digamos que habían mejores resultados a nivel de enseñanza que a nivel de aprendizaje con el uso de inteligencia artificial. Sí, un poco por ese alfabetismo digital. Tú abordas un concepto que es nativos digitales y la pandemia nos demostró que nativos digitales solo teníamos el nacimiento porque esta juventud aborda es como el uso de redes sociales solo para postear algunas cosas, pero a nivel de competencias digitales esto va mucho más, digamos que complejo desde diferentes variables como lo abordaba inicialmente. Entonces, si bien es cierto, las universidades y las instituciones en general nos hemos enfocado a formar a los profesores en cómo usar esas herramientas y tal vez por eso ha tenido, digamos, un mayor impacto en los procesos de enseñanza.
porque ha gestionado, digamos, que el tiempo de los profesores, ha mejorado la creación de recursos. Sí se hace necesario también iniciar una ruta formativa del uso adecuado de la inteligencia artificial desde los procesos de aprendizaje, pero también como profesores cambiar la forma en que evaluamos y fomentamos el proceso de aprendizaje en las aulas de clase. Hay alguien, no me recuerdo el autor en este momento, que decía, si la inteligencia artificial puede responder a tu pregunta, debes cambiar la pregunta, ¿sí? Porque debes llevar a que el estudiante realmente se cuestione, reflexione, tome decisiones sobre algún reto o desafío contextual. La pueden usar también como herramienta de consulta. Les traía el ejemplo de Ethan Molly, que dice, o sea, tenemos que usarla, ¿sí? Pero ¿cómo saberla usar? Entonces sí, creo que tenemos una deuda a las instituciones en general, y es empezar esa ruta de formación a nivel de alfabetización digital del uso ético de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes, porque nos estamos enfocando mucho en la formación de profesores, pero no estamos permeando esos niveles en los que los estudiantes están haciendo un mal uso, porque herramientas como TikTok, que es uno de los buscadores más usados en la actualidad, están subiendo contenido donde dice cómo hacer que tu profesor no se dé cuenta que usaste una inteligencia artificial y cómo hacer para crear la tarea de texto, ¿sí? Entonces digamos que nos toca es empezar como nosotros como instituciones y como profesores a cambiar esas dinámicas, quitarle el poder a aquellos para que nosotros sí lleguemos realmente a evaluar a nuestros estudiantes de una manera diferente, y que la herramienta simplemente pueda ser una vaina de consulta, una herramienta de consulta, perdón el término, una herramienta de consulta o de debate, de ponerlo también a debatir qué es lo que me está generando la inteligencia artificial con base en sus conocimientos también. Creo que podría ser una forma, pero estamos en deuda en general. Gracias. Ya el tiempo se nos vino encima. No sé, Martita, creo que ya no tenemos, veo por ahí todavía manos que se animan a levantar, a cuestionar, pero ya estamos sobre el tiempo y respetando que ya son las 9:15 de la noche en Granada, para que se vaya la doctora a cenar. Agradecerles a todos. El tiempo a veces es limitado, pero si ella nos deja su contacto, estaremos con ella. La UNAM te quiere invitar a un seminario a través de Rebeca Valenzuela, he escuchado. Todo esto son sinergias que debemos seguir trabajando, y que toda la comunidad podamos seguir aportando entre todos y aprendiendo. Creo que el reto aquí está, es muy, muy, muy claro, y seguir abordando todo lo que es la inteligencia artificial. Ginny, muchísimas gracias a la Universidad La Salle Colombia, donde tú es tu adjudicación, y todo el éxito en tu estancia doctoral en la Universidad de Granada. Gracias, Vale, Martita. muchas gracias. Gracias, Eduardo, que siempre estás atrás de todo, que todo funcione como debe de ser. Gracias a todos, muy buen provecho, y seguimos para la próxima reunión. Muy buena tarde. Hasta luego.